¿Quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué libro perseguía al KGB? ¿Qué novela ocultó Hitler? ¿Quién pensó en el orden alfabético para organizar los libros? ¿Qué autor burló al índice de libros prohibidos de la Inquisición? Estos y otros enigmas literarios encuentran respuesta en las páginas de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Un viaje en el tiempo por la historia de la literatura universal de la mano de Santiago Posteguillo, uno de los novelistas históricos más reconocidos por la crítica y el público de los últimos años, y un profesor de literatura poco convencional. El anverso, la cara que todos ven de la literatura, son las novelas, los poemas o las obras de teatro representadas sobre un escenario. Eso es lo que se ve, lo que ilumina las luces de las librerías, lo que se anuncia en las páginas web de sus equivalentes virtuales en la red, lo que resplandece a las puertas de los grandes teatros. ¿Pero qué hay detrás? La noche en que Frankenstein leyó el Quijote busca conducir al lector audaz más allá de la frontera que nos marcan las páginas de un libro, las palabras de un poema o las luces de una función. Este es un pequeño gran viaje que pretende mostrar al lector aquello que se esconde detrás de los libros, los autores, sus vidas, sus caprichos, sus genialidades y a veces sus miserias, y también aquello que hay detrás de los libros mismos como objeto. ¿Por qué hay libros anónimos? ¿Qué libro ponía nervioso al servicio secreto soviético? ¿Cuál era el escritor que inquietaba a la Gestapo? ¿Qué novela, que luego sería un gran éxito de ventas, fue rechazada por diferentes editores? Y es que un libro, desde que nace en la mente de un autor, de una autora, hasta que llega a las manos del público, pasa por decenas de pequeños momentos cargados de casualidad o inspiración, de felicidad y con frecuencia también de sufrimiento. Este volumen recrea algunos de esos instantes, destellos fugaces de grandes momentos de la historia de la literatura universal. Pero empecemos por el principio. Por favor, hay muchísimos libros, decenas de miles, centenares de miles, millones de ellos, y se acumulan en las estanterías y se amontonan en todas las esquinas del despacho. ¿Cómo ordenarlos? Que venga alguien y por favor que ponga orden. Luego seguiremos. ¿Quién inventó el orden alfabético? Una persona entra en una librería. Va con prisa. Olvidó comprar un regalo para su pareja, pero sabe qué autor le gusta y qué novela de ese autor le falta. Sábado por la tarde, ni un solo dependiente libre. ¿A quién consultar? Va a la sección de novela histórica. A, B, C, D, M. Ahí está. Ha sido rápido. Mientras nuestro amigo se dirige a la caja, bendice a quien fuera que inventara el orden alfabético. Va a llegar a su cita. Va a tener el regalo perfecto. Todo a tiempo. Y siempre gracias a esa magnífica, ordenada sucesión de letras, aunque ya no se piensa en ello. Una vez en la calle, se cruza con montones de personas. Todas van de un lado a otro. Unos miran sus móviles buscando en sus agendas electrónicas nombres de amigos, parientes, conocidos que el chip de su teléfono organiza por orden alfabético. El semáforo se pone en verde. Decenas de coches inmóviles con sus matrículas de números y letras ordenadas por orden alfabético. Le miran con sus faros mientras cruza la avenida, anhelan su propia luz verde para seguir sus infinitos trayectos. En una clínica, un médico consulta en su ordenador una base de datos organizada por orden alfabético. En su casa, una señora a quien el mundo digital echó a contrapié busca en las páginas amarillas la F para encontrar un fontanero. Hay invenciones geniales que por su uso común parece que estuvieron con nosotros desde siempre, pero no fue así. Nada ha surgido de la nada. Es solo que en la ineludible vorágine del presente olvidamos nuestro pasado. Así, no sabemos quién inventó el fuego o quién diseñó un día la primera rueda. De igual forma, podemos preguntarnos, ¿sabemos acaso quién inventó el orden alfabético? Ese mismo orden sin el que no sabríamos identificar nuestros coches
organizar nuestras agendas electrónicas o encontrar una buena novela en una librería? Viajemos atrás en el tiempo, pues esta historia empezó hace muchos años. A mediados del siglo III a.C., el gran imperio de Alejandro Magno acaba de descomponerse en diferentes estados, y a la cabeza de cada uno de esos nuevos reinos ha quedado uno de sus veteranos generales. Seleuco se quedó con Babilonia, Mesopotamia, Persia y Bactria. Antígono obtuvo el control de Frigia, Lidia, Caria, el Helesponto y parte de Siria. Lisímaco se quedó con Tarsia y Casandro con Macedonia. Pero es el general Ptolomeo quien nos interesa, pues él será quien gobierne a partir de entonces el legendario Egipto, desde el sur de Siria hasta los confines más recónditos del Valle del Nilo. Las guerras de frontera, precisamente contra los otros generales del fallecido Alejandro, ahora convencidos en ambiciosos reyes, consumen las energías de Egipto, pero aún así Ptolomeo I funda un nuevo edificio en Alejandría, más allá de los intereses militares, una biblioteca. No tuvo tiempo de más, teniendo en cuenta a sus belicosos vecinos, ya hizo mucho. Su hijo Ptolomeo II le sucede en el trono, pero Ptolomeo II no es el gran militar que fue su padre, y pronto es derrotado en las fronteras del reino. Ptolomeo II, rey faraón de Egipto, se concentra entonces en las grandes obras públicas en Alejandría y continúa con la consolidación de la biblioteca y construye en la isla de Faros una gran torre con fuego en lo alto que servirá de guía a los barcos que llegan al gigantesco puerto de aquella emergente urbe del mundo antiguo. Eran barcos cargados con todo tipo de mercancías, venidas desde las esquinas del Mediterráneo. Aceite de la lejana España, vino de la Galia, lana de Tarento, y entre todo lo que traían había cestos enormes, repletos de rollos y más rollos de papiro, con volúmenes de todo tipo, obras de teatro, poemas épicos, tratados de filosofía, medicina, matemáticas, retórica y cualquier rama del saber de la época. Se trataba de recopilar todo el conocimiento para construir la mayor y la mejor biblioteca del mundo. Pero llegó un momento en que todos los funcionarios del nuevo edificio se vieron desbordados por la enorme cantidad de rollos que tenían, y así se lo comunicaron a su rey. Fue entonces cuando Ptolomeo II llamó a Zenódoto. «Necesito que te ocupes de la biblioteca», le dijo Ptolomeo II. Zenódoto se sentía incómodo. Llevaba meses centrado en la recopilación de los viejos poemas de un tal Homero, un autor antiguo, difícil de entender, que empleaba palabras viejas, olvidadas por todos, hasta el punto que había ocupado las últimas semanas en escribir un detallado glosario que recopilara todos aquellos términos. El rey faraón de Egipto tiene muchos servidores que pueden ocuparse de la biblioteca, respondió Zenódoto, para intentar zafarse de un encargo que retrasaría meses, quizás en años, el trabajo que llevaba entre manos y que le interesaba mucho más que ponerse a ordenar papiros. El rey faraón, dador de salud, vida y prosperidad, pues según la milenaria tradición, esos eran sus títulos. En Egipto, desde el tiempo de las pirámides, sonrió. Ptolomeo II siempre fue paciente con Zenódoto. Solo te pido que vayas a ver la biblioteca, entonces entenderás. Zenódoto no podía negarse. A fin de cuentas, era el faraón
quien financiaba sus trabajos. Así, a regañadientes, se encaminó hacia la vieja biblioteca. Nada más llegar empezó a entender. Ptolomeo II había ampliado notablemente los edificios que su padre había dedicado a aquel centro del saber. Las dimensiones eran descomunales. Era evidente que nunca antes se había construido una biblioteca de esa envergadura, pero aquello carecía de importancia en comparación con lo que Zenódoto encontró en su interior. Centenares de trabajadores llevaban miles de cestos repletos de rollos de papiro de un lugar a otro, distribuyéndolos según podían por las inmensas salas de aquella gigantesca obra. Había centenares de miles de rollos de papiro, quizá más de un millón, incontables, inabarcables. Zenódoto comprendió al rey faraón. No había encontrado a nadie que ni tan siquiera pudiera haber intuido cómo ordenar todo aquello. Y ordenarlo era clave, pues una biblioteca no valía nada por el mero hecho de acumular centenares de miles de rollos, si nadie era capaz de encontrar uno cuando alguien quisiera consultarlo. En las pequeñas bibliotecas griegas, donde se acumulaban unos centenares de rollos, el veterano bibliotecario de cada lugar recordaba el sitio donde encontrar cualquier texto, pero allí aquello era absurdo. Nadie podía recordar tanto. Había que clasificar, como fuera, pero clasificar aquellas montañas de cestos llevaría años, siglos, ni siquiera bastaría una vida. Zenódoto, no obstante, no era hombre de amilanarse con facilidad y puso los brazos en jarra. ¿Cómo ordenar aquel universo de palabras? Tenía que haber alguna forma. Zenódoto no durmió aquella noche. Se motivó inquieto en la cama. Solo soñaba con miles y miles de rollos en grandes colinas, dispersas como túmulos fantasmagóricos. Se incorporó sobresaltado. Estaba sudando profusamente. Se levantó y echó agua fresca en un vaso de cerámica. De pronto tuvo un momento de iluminación. A la mañana siguiente fue a hablar con el rey. «Yo me haré cargo de la biblioteca», dijo, y Ptolomeo asintió satisfecho. Zenódoto regresó entonces a aquel imponente edificio y se situó en medio de todos aquellos rollos. En su mente recordaba su glosario de palabras antiguas de Homero. Eran tantos los términos arcaicos que usaba aquel poeta que los había ordenado por grupos. Los que empezaban por A, todos juntos, luego los que empezaban por B y así sucesivamente. Al principio, algo demasiado simple, pero pronto se dio cuenta de que aquello funcionaba muy bien para localizar una palabra sobre la que hubiera trabajado. Zenódoto, subido a una mesa que utilizó como improvisado estrado, habló alto y claro a los trabajadores de la gran biblioteca de Alejandría. Ordenaremos los rollos por orden alfabético según su autor. Todos le miraron asombrados y al mismo tiempo infinitamente aliviados. La tarea llevó meses, años, pero Zenódoto tuvo tiempo de ver en vida aquella inmensa biblioteca con todos los centenares de miles de rollos archivados y localizables. Y además tuvo tiempo de volver a trabajar sobre los poemas de Homero. Así seguimos, así cuando busquemos un libro en una librería o en el número de un teléfono de un amigo, en su agenda electrónica, en el móvil. Recuerde al buen Zenódoto, se merece cuando menos un segundo de nuestra memoria.